Bienvenido a Coachando Ando, espacio de crecimiento en el que de la mano de diferentes especialistas conoceremos múltiples puntos de vista de temas como liderazgo, autoimagen, relaciones personales, etc. Sin más, te dejo con nuestra anfitriona, la coach Erika González. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro lunes de Coachando Ando, en donde muchos están todavía de descanso, disfrutando del calorcito, si vives aquí en México, que estamos en plena primavera y con unos calores tremendos, pero deliciosos para mí, a mí me encanta el calor. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Hoy tengo, por segunda ocasión, honrada me siento de tener aquí en Coachando Ando a Emily Chávez Daumas. Seguramente ya la conoces y como sabes que siempre nos trae temas súper interesantes, entonces te invito a que compartas este live con los maestros, con los papás, con las mamás, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, siguiendo un poco sobre la línea que Emily trabaja, que son los niños, la educación, la crianza. Entonces, bueno, pues Emily, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Ya en la ocasión pasada te platiqué que Emily es especialista en educación parental. Ella tiene el podcast más escuchado en México sobre padres, y tiene su escuela. Recuérdanos cómo se llama tu escuela. Así de fácil, Academia para Padres, y lo escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde sea. Googlean Academia para Padres y ahí aparece el podcast. Muy interesante, que semanalmente nos aporta muchísimo Emily. Y pues bueno, bienvenida otra vez a este espacio. Muchas gracias por repetir para toda la audiencia de Coachando Ando. Y bueno, como ya sabes, en Coachando Ando siempre tenemos preguntas para empezar. Pero como ya te hicimos las preguntas básicas, hoy te traigo unas nuevas. ¿Estás lista? Listísima, me encanta. Okay. Échale. ¿A qué época viajarías si te pudieras teletransportar? Justo estaba hablando de eso con mi hija. Digo, obviamente está súper moda pues un programa en Netflix que se llama The Bridgertons, ¿no? Y hace alusión, es una época que es una novela, tal cual, que hace alusión a la Edad Media. Pero realmente la Edad Media era asquerosa. O sea, decimos mi hija y yo, nos encantaría todo ese romanticismo, todo lo que nos venden, porque para nada era así, ¿no? Pero yo creo que en la época del romanticismo, en donde se vuelve a creer en el arte, esta belleza natural, me encantaría con estas pelucas, estos bailes de salón, obviamente yo siendo noble, porque no me gustaría ser parte del pueblo, no está tan divertido, ¿verdad? Pero yo creo que a esa época, pero con agua y excusados. Okay. Se los llevaba, ya te veo llevando. Ok. Si tú tuvieras el poder de cambiar algo en la humanidad, en el mundo en sí, ¿qué sería? El trato a los niños. Congruente con lo que haces. Pero bueno. Totalmente. Ya pones tu granito de arena de cualquier forma. Sí. ¿No? Pero creo que es bien difícil, porque yo creo que a todos, yo porque me estoy dedicando a las familias, etcétera, y porque creo yo que la educación es la parte más importante de la evolución del ser humano, ¿no? Pero es mi creencia, ¿no? Tú, por ejemplo, que haces toda esta terapia transformacional y todos estos renacer o más bien reconectar con tu niño interior, pues al final del día llegamos siempre a la niñez, siempre a la niñez, siempre a la niñez. Y yo creo en la medicina preventiva. Prefiero prevenir que lamentar. Entonces es mejor así. Soy amante de las vitaminas, de la buena alimentación, del ejercicio para no enfermarte. Y entonces de esa misma manera, pues por eso yo creo que me enfoco en las familias, para ayudarles a los papás a no maltratar a los niños, porque luego crecen los niños, crecemos, nos volvemos adultos y nos duele todo.
Sí, es cierto, pero fíjate que justo tú hablas de lo que yo hago en los talleres, pero mucho de lo que yo creo es que cuando trabajo con estos adultos que justamente se dan cuenta de estas heridas del niño y que todo viene desde este lugar y de todo lo que viviste y etcétera, también nos ayuda a reflexionar, porque yo al menos en mi proceso personal, cuando yo hice mis propios procesos, que siempre estoy, pero al inicio, algo que a mí me pegó muchísimo fue lo que le he hecho a mis hijas, ¿no? O sea, desde esta parte justo de la ignorancia, de decir, wow, pues sí, les enseñé cosas que les cierran posibilidades, les heredé mis miedos, les heredé cosas que pues no están tan padres, pero igual no te das cuenta, porque como padre es lo mejor que puedes, finalmente. Pero también en estos entrenamientos quiero pensar que nos llevamos a la reflexión hasta ese lugar donde entonces a través de nuestro cambio también cambiamos con nuestros hijos. Y al menos yo en mi caso súper personal, la relación con mis hijas fue otra, ¿no? Fue otra. Y hoy hay mucha comunicación y mucho amor y mucho respeto y muchas cosas bien bonitas, que seguro sigo regándola, claro que sí, pero quiero pensar que cada vez menos, ¿no? Entonces, pues como claro, que vamos de la mano, ¿no? Claro, tenemos muchas cosas que sanar. Fíjate, hay muchas personas que también creen que existen vidas pasadas y que tienes que sanar cosas de las vidas pasadas. Exactamente, por eso lo digo. Entonces, no es de que logremos tener una vida perfecta. La verdad es que yo creo que cuando nosotros entendemos que nuestra vida es perfecta tal cual está, y gracias a toda la oscuridad que hemos vivido en nuestra vida, podemos entender los matices de la luz, podemos entender qué es la luz clara, la luz fuerte, la luz brillante que te deslumbra, ¿no? Y si no tuviéramos esos periodos de oscuridad, pues sería imposible entender de qué tanto brilla la luz, ¿no? Y entonces yo creo que es igual, yo creo que sí, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo por vivir y trascender en nuestros hijos y ayudarles a hacerles más amena la vida, porque ya de por sí la humanidad es bastante compleja, pero pues tenemos que regarla, si no qué chiste, ¿por qué se van a quejar cuando tengan nuestra edad, querida? ¿Qué sale va a tener? Exacto, pues no van a poder quejarse de nada, van a tener que ser responsables ellos de todos sus actos, y pues es más fácil decir que es la culpa de mi papá, de mi mamá. Qué mala soy, ¿verdad? No, pues así funciona. Te queda una pregunta. ¿Cómo? Te queda una pregunta todavía. Échala. ¿Cuál es tu momento preferido del día? Para Emily. ¿Y qué haces para amarte tú? Bueno, esa me la hicieron la otra vez en Ignis, ¿no? Mi momento preferido, pues mira, la verdad es que trabajo un montón y soy muy organizada y todo, pero además soy ama de casa, mi oficina está dentro de mi casa, entonces es tan fácil para todo el mundo llegar, tocar la puerta y decir, necesito algo, ¿no? Entonces, es muy difícil para mí poderme concentrar en periodos largos, entonces voy un poquito más lento. Yo creo que mi momento preferido del día es en aquel momento en el que de verdad puedo avanzar a hacer todo lo que me gusta, todo lo que me apasiona, que además es trabajar, es pensar en los demás. Entonces, como que un momento para mí es muy raro, porque pues realmente el momento que más disfruto es cuando avanzo en mis proyectos, pero mis proyectos no son míos, son para es para la humanidad, entonces es como raro, ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo responder esa pregunta. Pero al final es congruente con lo que todos los coaches enseñamos, que primero tienes que estar bien tú para darle a los demás, ¿no? Entonces, precisamente, tu momento favorito es disfrutar lo que tú haces, con ese amor, con esa entrega que tienes, con ese entusiasmo y con todo lo que haces, que al final del día está padrísimo, ¿no? O sea, decir,
mi momento favorito es cuando yo me siento poderosa porque hice todo lo que quería. Pues sí, yo creo que sí lo dijiste muy bien. Yo creo que no lo había visto de esa manera, pero creo que sí es importante decir, entender que mi pasión, lo que me mueve realmente, lo que me pone las pilas, lo que me conecta al mundo, es lo que más disfruto. Me gustó como lo pusiste y creo que sí. O sea, me dejaste pensando, pero sí, o sea, la verdad es que así, por eso soy feliz escribiendo mis libros, o sea, que ya espero que salgan muy, muy pronto y demás, grabando los podcasts, haciendo los cursos, o sea, de verdad es lo que más me gusta. Padrísimo, gracias, Em. Y No, quisiera retomar un poquito lo que acabas de decir. Primero, decirle a nuestro auditorio que hoy vamos a hablar del apego y la salud mental infantil. Pero si me lo permites, quisiera hacer un paréntesis. no, Hablábamos de lo de la infancia, de dónde viene de las vidas pasadas, ¿no? Pero quisiera decirle a quien nos ve hoy que viene incluso desde el útero. Y Em y yo vivimos un momento muy importante juntas, en el cual ella y yo hicimos nuestra certificación de programación neurolingüística juntas, nos aguantamos un año estudiando juntas. Y en algún momento ella me hizo un ejercicio en donde me fui hasta el vientre de mi madre y curé una emoción que yo no entendía, que yo no sabía que existía realmente, no sabía de dónde venía, ni por qué me sentía como me sentía. Y la curé justamente en esta regresión yéndome al vientre de mi madre, que ni ella sabía que íbamos a llegar hasta ahí, ni yo ni me lo imaginé, porque era un ejercicio un poco chusco y un poco pues aprendiendo, pero quiero decirte, querida, que ha sido una de las mejores terapias que he vivido. Gracias por ser ese vínculo. No, creo que no te lo había agradecido, pero para mí fue un antes y un después, a pesar de que teníamos la broma local en el grupo de que tal que me dejaron cacareando porque no sabía, se manejan muchas cosas en la programación neurolingüística, pero sabes que hoy cuando yo hago este ejercicio en terapia, en consultorio, la verdad es que lo hago con tal emoción porque sé lo sanados que es, ¿no? Estas regresiones y de verdad sí sané a mi niña con este ejercicio de irme ahí. Entonces, pues bueno, quería hacer este paréntesis que a lo mejor ni tiene mucho que ver, pero quiero decirles a la gente que cuando trabajas bien profundo en ti, que cuando realmente te vas comprometido a trabajar en tu inconsciente y te pones en una mano experta, porque aunque evidentemente nosotros estábamos como estudiantes en ese momento, Emily es una persona muy profesional, entonces sé que hizo su mejor esfuerzo en esa ocasión y la verdad es que siempre se los platico a mis alumnos, ¿no? Fue una de las mejores terapias que he hecho, una de las mejores sanaciones que he tenido. Ay, gracias. Ahorita dejo esto, Gracias por eso, porque mi niño interior fue sanado con eso. Ay, muchas ¿no? Gracias. Y justo, gracias, y justo en ese momento me desligué de un apego a esa emoción enorme. Y por eso quise traer esto. Porque me desapegué de una emoción que traía cargando desde que era niña y ni siquiera sabía de qué trataba, ¿no? Entonces, como hoy es nuestro tema, Emily, me gustaría primero que nos platicaras, ¿qué ves tú como apego en un niño? Pues mira, realmente existen hasta investigaciones científicas en nombre del apego, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, un psicólogo, un psiquiatra, que no me acuerdo cómo se llama, se fue a Estados Unidos huyendo de la guerra, porque era alemán. No es cierto, no era alemán, era sueco, no me acuerdo, perdónenme por favor, pero bueno, era un psiquiatra que vivía en Francia y huyó de la guerra de Francia, se fue, no era francés,
pero se fue a Estados Unidos a hacer un estudio psiquiátrico en un orfanato. Y entonces empezó a estudiar a los niños del orfanato y se dio cuenta, porque justamente estaba buscando la relación con el apego, ¿no? Entonces llega a este orfanato en donde cuidaban perfectamente bien a los niños, o sea, les daban, los alimentaban, los vestían, estaban perfectamente bien cuidados, ¿no? Orgánicamente, pero no recibían ningún cariño, no recibían absolutamente ningún contacto físico, nada que les prendiera una emoción positiva, ¿no? Porque todos tenemos emociones, es inevitable, somos seres humanos y nos caracteriza la emoción, ¿no? De hecho, hace muchísimos siglos, pensaban que nuestro cerebro era nuestro corazón, porque justamente cuando nosotros pensamos y tenemos sentimientos, pues nos duele el corazón. Entonces, cuando estamos preocupados nos duele el pecho, ¿no? Cuando estamos tristes nos duele el corazón. No, cuando nos rompen el corazón por una situación amorosa, se nos rompe el corazón. O sea, sí sentimos cómo se desprende el corazón en dos partes y de verdad es muy, muy doloroso. Entonces, pensaban que nuestro cerebro entonces estaba en nuestro pecho, hasta que descubrieron que realmente lo que nos hace pensar era nuestro cerebro. Bueno, entonces nos vamos mucho más al futuro, en 1945, entonces con esta investigación, en donde por esta investigación pues descubren que los niños sin un apego positivo, o sea, sin una emoción positiva de amor, de afecto, de cuidado, de ven para acá que yo te protejo, se morían. Sí, se murieron niños en el ejercicio, pero era importantísimo para la humanidad entender la relación entre el cerebro y el corazón. Y por eso muchos terapeutas hoy en día hablan mucho de esto, hablan de la conexión que debe de haber entre tu cerebro, tu alma, tu corazón, tu sentir, porque no puedes separarla. No puedes separarla, no hay manera. O sea, si nos vamos más científicamente en algo que todos podemos entender, hablamos de la ira, ¿no? Del enojo. Cuando nosotros nos enojamos, dejamos de pensar. Y lo único que sentimos es cómo nos hierve la sangre. Nos lleva, cómo se nos calientan los pies y las manos. ¿Por qué? Porque biológicamente los seres humanos estamos listos para pelear, para correr, para defendernos. Entonces estamos listos para agarrar a golpes, nos llenamos de adrenalina, en donde se nos apaga el cerebro para pensar y entonces reaccionamos solamente con el apego, con esta emoción, ¿no? Entonces, hay estudios también sobre la ira, hay estudios de muchas maneras, o sea, de muchos sentimientos. Y entonces, ¿qué es importante entre el apego, el niño, el trauma, el cerebro? Todo. No puedes pensar sin el corazón. La gente que tiene problemas cerebrales y tiene esta glándula apagada, esta glándula de las emociones, porque existe, que son realmente los psicópatas o tienen problemas realmente mentales, psiquiátricos, en donde se van a psiquiatras y son medicados porque son peligrosos, y tienen justamente apagada esta glándula del apego, de esta glándula de las emociones, entonces hacen cosas terribles porque no lo sienten. Para ellos es así. ¿Se puede apagar a fuerza porque estás acostumbrado a que nadie te pelee? Sí se puede, por supuesto que sí. Lo podemos ver en muchísimos estudios psicológicos en donde los niños que no fueron tratados de una manera afectiva, amorosa, empiezan a apagar esto o empiezan a poner tantas capas o tantos bloqueos emocionales que se vuelven antisociales. ¿Qué es un antisocial? Una persona antisocial no es lo que nosotros pensamos. Nosotros le ponemos el nombre antisocial a las personas asociales, que son las personas que se quedan en su casa, que no les gusta salir de fiesta, que no les importa mucho las otras personas y todo, pero que son saludables. Las personas antisociales son aquellas personas que rompen las reglas constantemente, que
siempre están en contra de la autoridad, desafían la autoridad. Son estos adolescentes, porque se ven muchísimo en la adolescencia, que desafían constantemente y se van a la cárcel por robar, por drogarse, por cometer actos ilícitos, ¿no? Y entonces, una persona que carece de apego emocional y de apego afectivo, ¿ok? Positivo, porque existe el apego también negativo, ¿no? En donde pues está muy, muy difícil la situación de la persona y todo, y entonces puede llevar a un adolescente a ser antisocial. O sea, esos adolescentes que son súper rebeldes, que no los controla nadie, que se están drogando, que empiezan con alcohol muy fuerte, que tienen relaciones sexuales a diestra y siniestra, sin importarles la emoción de la persona con la que tienen la relación sexual. Estas personas tuvieron problemas de apego en la infancia. Entonces, ya vimos dos partes, ¿no? Varias partes, tres partes hasta ahorita. Una en el que ya se probó que los bebés que no reciben afecto se mueren, ¿ok? Que necesitan este alimento emocional también. Vimos la otra parte, que es una parte biológica, en donde pues no tienes esta glándula del apego, de la emoción prendida en el cerebro. Tienes una deficiencia que se puede dar ya sea por herencia o por algún golpe o algún traumatismo, ¿ok? Que lesiona el cerebro y entonces apaga esta parte, o por la parte en donde los educamos de tal manera, tan agresivo, y no les damos este afecto, que aunque de repente se los podemos dar, luego se los quitamos, se los damos, ¿no? Les decimos, ay, mijito, perdóname, te juro que no voy a volver a pasar, y 5 minutos después se vuelve, ¿no? Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Entonces te vuelves un monstruo y vuelves a insultar, a humillar, etcétera, ¿no? Entonces, y se convierten en niños antisociales, en adultos poco funcionales, donde, pues desgraciadamente, ahorita está, además, ya llevamos 3 episodios en el podcast de Padres que Odian, de la serie de Padres que Odian, y hablo mucho pues de esto, ¿no? Obviamente, en donde vemos que esta semana salió el del alcoholismo. Hoy salió el del alcoholismo. Y entonces, pues, ¿qué pasa con los niños que sufren de hijos de alcohólicos, ¿no? Que sufren de estas situaciones del apego negativo y todo, pues se pueden convertir en alcohólicos, tienen mucho dolor, mucho dolor. Entonces, ¿qué tan importante es el apego? Híjoles, yo creo que es lo que nos forma como seres humanos. Pues es fundamental, ¿no? Mira, ahora que dices, digo, no puedo estar más de acuerdo contigo, mira, espiritualmente, ¿no? Justo sí. Ahí, o sea, no puedes trabajar. A veces me preguntan mucho que si espiritualmente es religioso. Yo, no, es que tenemos malentendido la espiritualidad, ¿no? No tiene que ser una religión, tiene que ser una forma de cómo te sientes, de tu paz, de tu tranquilidad, de tu equilibrio interno, ¿no? Entonces, justamente por eso nació espiritualmente, pensando en estas dos partes, que no pueden vivir una sin la otra, tienen que estar en constante evolución, tomas de la mano para que haya un equilibrio. Y la verdad es que, fíjate que me lleva a pensar en algo muy importante. Las personas que se vuelven psicópatas, que tienen apagada esta glándula, porque hay niños psicópatas que son desde pequeños, según yo entiendo. Sí, la verdad es que los trastornos vienen de muchos lados, ¿no? Y una de la manera en la que podemos entender un trastorno es justamente poderles explicar qué es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos en el momento en el que recibimos agresiones de los padres, porque vienen de ahí. O sea, miren, la intención no es decirles, es que a mí me pegaron y yo no estoy traumado, ¿no? Yo estoy segura que todos estamos traumados, porque todos tenemos cosas que sanar. Siempre decimos, pues es que a mí no me abrazaron bien, es que
yo hago esto o hago o aquello porque pues a mí no me enseñaron de otra manera, ¿no? Y entonces luego pues ahí nos damos cuenta de que esta frase de pues, ay, a mí no me fue tan mal y a mí me golpearon y a mí me insultaron y a mí mi mamá nada más me veía con ojos de te vas a retorcer en la casa, ¿no? Y entonces pues nosotros podemos entender estas cosas pues de esta manera. O sea, todo lo que absorbemos de niños somos como unas esponjas. O sea, si ustedes tienen una esponja nueva y tienen un charco de agua, ¿no? En donde sea, o en un plato con agua, cuando sueltan la esponja, o sea, haz de cuenta que chupa todo sin control. O sea, imagínense que tengan aguas de colores, ¿no? La esponja va a chupar todo el color, lo va a mezclar y no le va a importar, ¿no? Así son exactamente los niños. Fíjate, un trastorno realmente lo que es una alteración en las condiciones consideradas normales en un objeto o en un proceso o en un organismo. O sea, realmente es una perturbación o desorden que altera el funcionamiento normal de una persona o de una situación, como por ejemplo, una frase dominguera. Para evitar cualquier tipo de trastorno en el viaje, ¿no? Se recomienda preparar las maletas con anticipación, ¿no? Eso es un cambio de algo, de una cosa, etcétera. Pero también existe entonces los trastornos mentales. El trastorno viene del latín, que es tras, que significa al otro lado, y el verbo tornare, que significa girar o tornar, ¿no? Y bueno, pues en la psicología, pues realmente los trastornos de personalidad son las afecciones mentales, comportamentales, emocionales y de pensamiento que interfieren con el desempeño social y especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. Claro. Entonces, los trastornos mentales o psicológicos pueden ser tanto como genéticos, como lo dije hace rato, biológicos, ¿no? O por alguna anomalía cerebral, ¿no? Pero ¿de dónde vienen los trastornos? Pues bueno, antes, cuando se inventaron o cuando se hablaba de trastornos, antes se hablaba de neurosis, ¿no? Y es que resulta que el término neurosis fue introducido por un médico escocés, Cullen, como los de Cullen de Crepúsculo, ¿no? Pero por ahí del año de 1769, ¿no? Y se divide en dos, por el neuro, que es nervio, y cis, que es el prefijo que se utiliza en la medicina para indicar una enfermedad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que una enfermedad neuronal es la neurosis, ¿ok? Es como si se te inflamaran las neuronas. Y bueno, y pues con el tiempo y demás, pues lo cambiaron a trastornos, porque pues hablar de neurosis, pues era como un poquito más serio, ¿no? Era como algo que no estaba bien puesto, ¿no? Entonces, te puedo aquí decir que tenemos varias preguntas que dice Mía Huerta. Dice, ¿se puede llegar a bloquear las emociones o que haya dificultad para decirla? Yo creo que la partimos en dos, si estás de acuerdo. ¿Se pueden llegar a bloquear las emociones? Adelante. Tu punto de vista y yo les doy el mío. A ver qué ocurre. No, científicamente, sí, por supuesto que sí. La gente bloquea las emociones. Fíjate, está bien interesante. Ahorita está saliendo en el cine, que hasta te dije que está la película de los Animales Fantásticos de Dumbledore, ¿no? Si ven la película de Animales Fantásticos 1, sale el personaje, un niñito que lo golpean, que es todo tímido y todo, y lo único que busca es un apapacho. Entonces lo manipulan y todo, diciéndole, yo te voy a cuidar. Entonces lo abrazan, y cuando lo abrazan, se ve en su personaje, ¿no? En la piel, en la cara, ¿no? En todo eso, como dice, por favor, quiéreme. ¿Cuántos de nosotros yo podría decir, levante la mano, aquella mujer, aquel hombre, que dijera, o sea, que realmente
haciendo un poquito de honestidad, teniendo un poco de honestidad consigo mismo, ¿eh? No, la verdad es que yo no estoy viendo las manos y pueden quedar anónimos completamente, por supuesto, pero ¿cuántos de ustedes podrían levantar la mano en el momento en el que dicen, la verdad es que a mí me gustaría que me abrazaran? Es más, te lo pongo más barato. Cuando nosotros decimos, es que quiero descansar, porque tienes muchos problemas en el trabajo, con la lana, con los hijos, con todo, estás sobrepasado en la vida, y le dices a tu pareja, o buscas un novio, o buscas una novia que te dice, por favor, cárgame. O sea, lo que necesito es estar en paz y saber que voy a estar bien. Les voy a decir cómo se ve. Miren, tengo aquí un pequeño libro, pero miren, se ve así, ojalá y lo vean bien. Es esto lo que queremos, porque decimos, quiero contención, entonces necesitamos a alguien que nos abrace, que nos cargue, que nos dé lo que mamá nos dio cuando nacimos, que era, ¿qué? El pecho, el sentir el corazón, el olor a la leche con nuestra baba, con la piel de mamá, esa conexión que nadie nos da. Y esta protección que recibimos de bebés, que es en el momento de decir, no me tengo que preocupar por nada, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, los bebés duermen como bebés? No tienen ninguna preocupación porque dicen, ¡ma! Y tienen comida, ¿no? Dicen, ¡ma! Y les caben el pañal, en el mejor de los casos. Cuando no es así, obviamente vienen los problemas. Pero cuando nosotros queremos que alguien nos ame, que alguien nos quiera, cuando decimos, ay, es que me encantan sus abrazos, es porque nos abrazan de tal manera en la que nos protegen. Cuando nuestra pareja nos abraza y nos agarra de la cabeza, por ejemplo, para darnos un beso, ¿qué tal se siente, chicos? Todo esos son memorias emocionales de apego que recibimos cuando éramos bebés y que repetimos hoy en día, aunque tengamos 60 años. Bueno, yo no tengo 60 años, pero lo digo nada más para decir un número. Fíjate que por un lado es esto, sí, que las podríamos bloquear como para, ya, quiero paz, ¿no? Esto que tú dices. Pero también te quiero decir que desde este otro lugar, también a Nia, que nos hace su pregunta, es que no tenemos que olvidar que estamos hechos de cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? ¿Y por qué estamos hechos así? Porque tienes tus emociones que se expresan en tu cuerpo y que de algún modo las tienes que decir. Esto sería lo natural. Pero cuando esto no sucede, el cuerpo siempre busca cómo expresarlo y cómo salga. A lo mejor conscientemente lo bloquea, pero resulta que no, porque tu cuerpo lo saca en enfermedades o lo saca, claro, lo somatizas. En condiciones. Yo te platico que mi mami no tuvo este apego porque ella, su mami se fue cuando ella era muy pequeñita, y entonces no tuvo este apapacho y esta contención de la que tú hablas. ¿Y qué crees? Su piel nunca se engrosó, y al cabo de los años, después de muchos años, ella empezó a desarrollar como una dermatitis, pero que parecía que le pegaban con fuerte. Y fue un viacrucis encontrar quién la apoyara y quién la ayudara, etcétera. Pero el punto es que no, hasta que le dijeron que era esta parte de que ella no tuvo un apapacho de niña y que no le engrosó la piel. Y literal, sigue teniendo esta pielecita delgadita. Entonces, sí se pueden de algún modo bloquear, pero al final tu cuerpo lo va a sacar, sí o sí, porque estás hecho de esto, ¿no? Y además, el bloquear, el dificultad para decirlas. Te quiero decir, Liz, que muchas veces viene, bueno, la mayoría o el 100% de las veces, viene de tus creencias, de lo que te enseñaron, porque, híjole, hay una sesión que yo trabajo mucho, que calladita te ves más bonita. Colectivamente como sociedad nos dijeron que calladitas nos veíamos más bien. O los niños no lloran, ¿no? O los niños no lloran, así, claro. Entonces estas cosas nos lo enseñaron como sociedad y es bien complicado porque ya lo traes como tatuado ahí en el alma y en el corazón, porque sí te lo enseñaron y para ti es lo normal. Entonces es como, de que puedes, pero va a pasar en algún momento que lo vas a sacar con esto que dice Emily muy bien, de voy a querer que alguien me dé lo que yo no tengo, voy a empezar a dar mi poder desde
desde este lugar de busco que alguien me complete lo que no tengo. Yo en sesión algo que trabajo mucho es tienes que aprender a ser tu propio padre y tu propia madre para darle a tu niño interior todo lo que le hizo falta. Y entonces cuando tú lo empiezas a dar de una forma consciente, te empiezas a completar y a conectar contigo, con tu interior, con tu niño. Y entonces ahí es donde de verdad tus emociones se empiezan a trabajar y donde de verdad empiezas a sanar. Sí. Y fíjate que puntos de vista tal vez complementarios. No, totalmente. Fíjate que realmente la falta de apego o esta, pues tal vez esta discusión sí se forma alrededor de una palabra grande, ¿no? El abandono. Porque hablé científicamente de que cuando abandonas emocionalmente a una persona, cuando es chiquita, y entonces está Liz cuando dice, qué es lo que le pasa a estas personas, si apagan esta emoción, si son capaces, por supuesto, por tanto abandono, porque obviamente se ponen capas y capas y capas de protección, en donde primero dejan antes de dejar que los dejen, ¿no? Y es que fíjate que a todos, realmente tarde o temprano, con un apego amoroso, con mucho amor con los papás, lo que sea, o no, a todos los seres humanos nos abandonaron a un día. Y cuando digo abandonar, no me refiero solo a un acto traumático del pasado y este abandono infantil, ¿no? Es más simple, pero duele igual. A todos nos abandonaron en medio de un problema. Siempre, en el inicio, por ejemplo, de un proyecto, o en el placer del logro cumplido, o en el momento menos esperado, o en el más esperado, ¿no? Pero siempre hay un momento en donde sentimos esta ruptura, esta falta de lealtad, como la quieren llamar, ¿no? Y es que a veces pasa que te das vuelta y no tienes quien limpie tus lágrimas, te ves solo. Quien te dé una palmadita en la espalda, quien te guiñe el ojo, ¿no? Cuando te digan que algo salió bien ¿no? O que te limpie las rodillas si te caes, ¿no? Y todos sabemos de la soledad que se siente cuando nos sentimos solos, porque todos fuimos abandonados un día. Y entonces encontramos un secreto tristísimo, un acto paliativo para topar ese pozo, ¿no? Entonces vemos que existe gente que se come la angustia tragándose, por ejemplo, pues un paquete de cigarros, ¿no? O otro corre. Otro de galletas, otro que corre como loco a ver si el viento en la cara, ¿no? Le quita ese agujero que tiene en el pecho y entonces hacen muchísimo ejercicio, ¿no? Personas que se comen las uñas, no lo sé, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Esto que decías de buscar muchas parejas, ¿no? Por todos lados, claro, para ver si eso llena el vacío que no tengo, ¿no? Claro, y es que hay... No, sí, correcto. Y es que luego hay niños, por ejemplo, que se perforan, ¿no? Que se perforan por todos lados, las venas, o que se cortan. Hay otros que se ponen a jugar, ¿no? En los casinos, lo que no tienen, o que compran compulsivamente cosas que no necesitan, ¿no? Y bueno, yo... Incluso... Adelante. No, dale. Incluso hay otras, que les digo yo, o sea, estas son las máscaras que nos vamos poniendo, pero que hay otras que no se ven, y que no se ven porque están bien vistas por la sociedad. Y ojo con esto, es cuando eres muy amable y muy servil, para recibir una recompensa oculta, váyanse a ver recompensas ocultas que tenemos en otra sesión, Emi y yo, en el otro proyecto que tenemos de IMI, o donde por ejemplo, estudiamos mucho y aprendemos mucho para tener valor a través de nuestro conocimiento, o las personas que queremos tener todo perfecto para que esta perfección se vea bien y me quieran. Hay tantas y tantas cosas que híjole, esas digo yo, hay que tenerles más miedo a esas que parecen tan buenas, porque esas son las que son muy aceptadas por la sociedad, y entonces te enrola a estar más y más y más adentro cada vez, y eso termina deshaciéndote.
¿no? Sí, Entonces, sí. ojo con eso. Sí, fíjate que luego nosotros queremos ver o sea, nos quedamos viendo la tele, ¿no? Y vemos muchas series o vemos películas y porque te habilita disimuladamente el llorar, ¿no? Mirando afuera lo que tienes ganas de mirar por dentro, ¿no? Y entonces, pues te ayuda, ¿no? Hay veces que dicen, denme uno de esos, a ver, díganme un buen título de un libro que te haga llorar y que te haga así, que te haga sentir, o sea, que te haga sentir que todo lo que te duele adentro que no eres capaz de ver, ¿no? O que te da miedo aceptar que tienes, ¿no? Y es que la verdad es que todos estamos tan mal con nosotros mismos que cuando peor estamos es cuando más nos castigamos a nosotros mismos, porque todo esto que te comes, te come a ti, ¿no? Todo te pone peor, te suma al abandono, la culpa de hacer algo que sabes que no es genuino, ¿no? Que no es lo que quieres. No comes así por hambre, no te intoxicas por placer, no te acuestas con esa mujer por amor, ¿no? Tapas, escondes, tiras abajo de la alfombra, ¿a poco no? Oye, luego hasta cerramos los ojos, decimos, no quiero ver. Olvídate. Oye, la música. Ajá. La música, esta de, les digo siempre, ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y todo esto lo cantamos a grito pelado y se lo estamos diciendo al inconsciente y se lo estamos reafirmando, ¿no? Es que hay tantas cosas que están en el inconsciente, es lo que les digo yo a mis alumnos en entrenamiento. Lo que más trabajamos todo el tiempo del entrenamiento, que dura tanto, es, bueno, tanto, poco porque se va súper rápido, es... Sí. aprender a verte por dentro, porque eso es lo más complicado, ¿no? Entonces hay que estar ahí, empezando por las emociones de esto que estamos hablando, y Lulu Gallegos te tiene, Lourdes, qué gusto tenerte por acá. Se pueden bloquear algunos periodos de nuestra vida por algo que nos hizo sentir mal, pero no lo identificamos. Sí, hasta las olvidamos. Sin duda. Hasta los olvidamos. Hay violaciones sexuales cuando somos niños que olvidamos y bloqueamos y no nos acordamos que existen, porque los tenemos tan bloqueados que lo borras de tu mente. O sea, es más, les voy a contar algo. Alguna vez tuve una paciente que decía, ¿no? Una mamá que quería arreglar las cosas con sus hijos y demás y tal, y llega conmigo y me dice, es que, ¿sabes qué, Emily? Te quiero contar algo. Yo estoy saliendo con alguien, me presentaron a alguien, y este señor, tiene más de 40 años, Sí, este señor, pues, me obligó a tener relaciones sexuales con él. No fue violación porque, pues, bueno, pues me dijo que ya era momento de llevarme al hotel, ¿no? Y fuimos al hotel y yo me sentí muy obligada a tener relaciones con él. No me violó, yo accedí, pero, pues, tuve relaciones sexuales sin consentimiento porque no lo quería, ¿no? Y ella se sintió obligada. Entonces, sí fue así como que, ¿y entonces a qué le llamas violación? O sea, no te tienen que golpear, no te tienen que matar, no te tienen que, no, amordazar para esto. Y entonces, aquí espero que te responda perfecto a tu pregunta, porque sí, efectivamente, bloqueas, justificas, y entonces ves bien las cosas que son terribles. Sí, porque una violación es desde una violación a tu intimidad. Al no querer, al decir no, porque no es no, y tienes derecho a decir, no quiero, ¿no? No, aunque me dejes de hablar, o sea, me da igual. Claro, y aunque me corte la relación. Gracias a Dios, quiero, ¿no? Pero fíjate que yo insisto, hay que estar muy pendientes de las emociones, porque finalmente, ¿por qué accede a ir? ¿No? Sin juzgar, porque hay muchas mujeres que lo hacen, o muchos hombres, no importa. El punto aquí es que yo siempre les digo, el problema nunca es el problema. El tema no es a lo mejor ni que hayas accedido a ir, que sí lo es, pero el punto es ¿por qué? ¿Qué te llevó a acceder a hacerlo? ¿Qué hay en ti? ¿Qué emoción hay en ti? A lo mejor de ese vacío del que hablábamos, o de esa emoción que no pasa nada, o por el que accedemos a ciertas cosas, y puede ser en lo sexual, pero puede ser en muchas cosas, no solamente no, por supuesto, por supuesto, en lo que quieras. Mi intención de hablar esta parte sexual es porque la gente no le gusta hablar de las partes del sexo, ¿no? Y entonces es algo que
Y es algo que realmente a todos nos molesta, nos lastima. Muchas veces son esas las agresiones a las que nos referimos y porque no nos atrevemos a alzar la voz, no se dicen. Por eso me atrevo a hacer siempre, cuando se puede, obviamente, ejercicios o ejemplos con sexo, porque realmente un no es no. O sea, hay papás, bueno, hay mamás que me dicen, oye, bueno, otra paciente, ¿no? Me dice, es que mi marido quiere que tenga yo relaciones sexuales con él, cuando le acaba de dar una tranquiza a mis hijos, los acaba de humillar, los acaba de golpear, y todavía llega y me dice, ay, es que este baboso no te hace caso, ¿no? Yo te estaba a ti defendiendo, porque tú ya llevabas toda la tarde diciéndole, ándale que haz la tarea, ándale que recoge la basura, ándale que lava los platos, y entonces alguien le tiene que decir, y entonces a golpes entienda, ¿no? Y dices, dale, yo me tengo que casar contigo, pero ni por favor, o sea, por supuesto que no. Se quita el deseo, el líbido, se quitan las ganas de estar con otra persona, porque estás viendo, tal vez si tú fuiste agredido, pues ves este reflejo que te asusta, o ves algo que nunca habías visto y dices, no, pues esto no lo voy a permitir. Pero pues muchas veces, y ahí te va, el apego se malentiende, querida amiga. Y es que se malentiende por la necesidad. Claro. Cuando nosotras como mujeres, porque pues además es bien dicho, desgraciadamente no hay una igualdad de oportunidades entre los géneros, masculino y femenino, pero como mujeres, como tenemos que estar biológicamente pegados a nuestros hijos, pues, estamos más acostumbradas a estar con nuestros hijos que los esposos. Sí intercambiamos ser pareja de un ogro, de un psicópata, de un controlador, de un alcohólico, de verdad, o sea, de situaciones ¿Hasta de bien un graves. violador? ¿Hasta de un violador? Hasta de un violador. Miren, o sea, digo, no sé, no sé si esto sea demasiado fuerte, pero hay niñas, y son muchas, que tienen relaciones sexuales con su papá, porque su mamá no tiene relaciones con el niño, o la niña, pues, y entonces, y sabe que alguien lo tiene que hacer. Y entonces se entregan, ¿no?, al papá y sufren, pues obviamente, imagínense todo lo que puede llegar a sufrir alguien que dice, pues es que yo tenía 8 años y pues yo accedía, ¿no? No era violación, ¿no? Imagínense, no era violación, y es otro caso, ¿no? Pero no era violación, yo estaba consciente, y era porque yo quería que mis papás estuvieran juntos, porque yo quería sentir tener en mi casa la armonía que no podía ver en otro lado. O sea, que yo veía en las telenovelas, que yo veía en los programas de televisión, en casa de mis amigos, ¿no? A puertas abiertas, porque acuérdense, siempre que a puertas cerradas es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, se puede. Sí, es horrible. No, y fíjate que te arrancan de este apego y la salud mental infantil, que hoy es nuestro tema. Yo trabajo muchísimo en terapia con las personas precisamente que tienen enfermedades degenerativas o crónicas o ya terminales, y lo trabajamos justo a partir de las emociones. Y fíjate que hay algo muy curioso. Muchos niños que tienen cáncer, muchos niños que tienen asma muy específicamente, no digo que todos, ojo, pero muchos niños que tienen asma, es porque primero trabajo a los papás. Porque generalmente tiene que ver que viene y se detona de este proceso de padres separados. Porque el niño o la niña, con tal de que sus papás tengan vida y estén bien, se quitan las propias, y por eso se enferman. Y por todo esto que se guardan de las emociones, y por todo esto que se queda, se detona un cáncer, o se detona una asma, o muchas otras enfermedades. ¿Qué dices? Pero ¿y cómo por qué? Cuando vienen los papás y les platico esto, es como, ¡qué bomba! Yo sé que es una bomba, pero precisamente por eso hacemos estos espacios, para que haya más educación, quizás más cultura, no, ni siquiera hay la palabra, pero más información de tantas y tantas cosas que no se saben, ¿no? Y que a veces los especialistas podemos darte una mano,
para que todo sea de una forma más fácil. Hay que entender que todos hicimos lo que hemos podido, como dijimos al principio, ¿no? Como papás hacemos lo que podemos y hacemos lo mejor que podemos, pero finalmente traemos arrastrando nuestro propio dolor, nuestras propias creencias, nuestra propia vivencias de niño, y desde más atrás, que ni siquiera lo ven. Entonces está fuerte el día de hoy. Tenemos Sí, otra pregunta de Claudia Durán. Claudia, qué gusto tenerte por acá, verte por acá, preciosa. Dice, ¿también se ocasiona un trastorno cuando hay exceso de expresión de afecto? Qué buena pregunta, ¿eh? Pues puede ser, sí. Existen, pues obviamente todo exceso es mucho, ¿no? Como dirían mis amigos los yucatecos. Y es que sí, lo que pasa es que no es una sobrevaloración o demasiado afecto. Lo que pasa es que esto se vuelve, ay, se me fue la palabra, se vuelve cuando nos volvemos como helicópteros, ¿no? Y entonces sobrevolamos a los niños y entonces llegamos a la sobreprotección, se le llama. Entonces llegamos a una sobreprotección tan fuerte que por nosotros quitarles la fatiga, evitarles la fatiga, como diría el doctor Chapatín. Oye, que no vivan lo que yo viví, que no sufran lo que yo viví. Eso es bien común. Pero fíjate que más que eso, o sea, porque yo creo que todos evitamos lo más posible el dolor a las personas que queremos, porque nos duele el dolor, los amamos tanto que nos duele su propio dolor, entonces queremos evitar nuestro dolor, entonces evitamos su propio dolor, entonces es horrible. Pero llegamos a la sobreprotección y entonces llegamos a esta parte en donde, pues, les quitamos la posibilidad de hacer las cosas a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, están aprendiendo a hacerse las agujetas de los tenis, pero nosotros tenemos prisa, entonces se las hacemos por ellos. Y entonces, poco a poco, esta sobreprotección se vuelve demasiado afecto, ¿no? Es, no, mijito, no te preocupes, no te canses. No, mijito, no te preocupes, yo te hago tu cama. No, mijito, no te preocupes, yo te hago la sopa. No, mijito, que esa sobreprotección se vuelve un control. Y entonces se vuelve un padre que odia, un padre controlador. Y entonces estos padres controladores le dicen constantemente a los niños y a los seres humanos que están a su alrededor, son unos inútiles, no sirven para nada. Sin mí, se mueren todos. Y como diría el buen Paco Stanley, no señora, ¿no? Qué lindo soy, qué bonito soy, como me quiero, y sin mí me muero. Cada quien tiene que ver para ti, ¿no? Porque te estás comiendo a ti cuando comes ese paquete de galletas. El secreto tal vez está en frenar, en sentir, en recordar que en ese abandono lo que te falta es lo que tienes que buscar, amor, para lo que tú definas como amor. Claro, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Creo que muchas veces en este amor sobreprotegido les robamos experiencias a nuestros hijos, experiencias que son bien importantes para su desarrollo, son bien importantes para su madurez. Digo, insisto siempre que sí hay una línea, claro que sí hay una línea, porque tampoco agarramos y decimos, pues ahí vete y a ver qué te pasa, ¿no? Hay una línea donde mientras no sobrepases tu bienestar, ¿no? Uh-huh. O sea, su salud mental, su salud física, su integridad, hay que dejarlos que se equivoquen, hay que dejarlos que experimenten, hay que dejarlos que se caigan, hay que dejarlos que vivan sus consecuencias, ¿no? Que vivan sus consecuencias, súper importante, porque luego por no querer que vivan sus consecuencias, les quitamos ese aprendizaje. Y resulta que cuando ya no estamos y salen al mundo y ven que hay consecuencias, entonces hacemos personas disfuncionales, porque se ponen en esta posición de víctima, donde todo el mundo tiene la culpa, menos él, y que además está siempre buscando recompensas en nosotros, emocionales, de todo tipo, pero sobre todo muy emocionales, pues es que quiero esto porque mamá siempre lo recompensa emocionalmente, o papá, ¿no? O los abuelos, incluso, porque también funciona así. Es que muchas veces son los abuelos las figuras más fuertes, porque son quienes los cuidan. Entonces, como que sí hay que tener... Son los que los controlan.
Gracias. Son los que razón. los controlan. Y es que fíjate, hacer malabares como papá y resolverles de más a los niños, la verdad es que no tiene más que un solo resultado. El resultado que no va a curar una herida que te sangra porque la estás tapando realmente con una curita, ¿no? Y las curitas no curan, las curitas tapan nada más, ¿no? Y tú sabes muy bien dentro de ti que el dolor tapado no es un dolor sanado. Entonces tienes que ver realmente la raíz, el núcleo de esta falta de apego, de este apego roto, mal puesto, y tenemos que tener cuidado de cómo somos como papás. De verdad, les recomiendo muchísimo mis podcasts, porque ahorita justamente están los padres que odian. Oye, y que se vengan al curso de padres, que también estoy por estrenar, y que los chavos se vengan al grupo de adolescentes, que también estamos por estrenar, y a los talleres de crecimiento que ofrecen, que ofrezco yo y que ofrecen incluso nuestros compañeros que están en Ignis los jueves con nosotros. Entonces, híjole, es que hay mucho de donde, ¿no? Y vente a Coachando Ando. Si te gustó esta sesión, compártela con los papás, compártela con tus amigas, porque es información que puede incluso salvar a otra persona, ¿no? Yo sé que se escucha a lo mejor muy, no, pero es que sí, la información es poder. Y el tener informados a los padres y el mantener, el crear una cultura de conciencia y no sé, de conciencia y de amor. Sí quisiera ponerlo así. Creo que es importante y empieza por nosotros, ¿no? Empieza por nosotros mismos. Entonces a veces parece que decimos, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Pues es que el cambio comienza desde ti, y cuando tú empiezas a cambiar puedes inspirar a otros, y entonces sí se puede hacer una revolución finalmente de un cambio para los chicos, de un cambio para las familias, de un cambio para la sociedad. Sí, la verdad es que es bien difícil después poderles enseñar a las personas que tienen que cambiar ellos, ¿no? Porque también existe el ego, y este ego nos dice, claro que no, yo no hice nada, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que tú cosechas lo que siembras, ¿no? Y hay gente que sufrió tanto que no entiende en qué momento cosechó esas cosas, porque son víctimas, y realmente existen las víctimas. Te puedes hacer víctima, ¿no? Esa es una. Pero sí existen las víctimas, sí existen personas que sufren, y sí se vale buscar un acompañamiento. Entonces, sí, como tú dices, pues muchísimas gracias, porque pues sí, yo ayudo a familias caóticas, desbordadas de frustración, a poner órdenes y estructura en un programa que hago en menos de 3 meses, lo logramos. Y pues la intención es ayudarle a los niños a crecer en un ambiente saludable, ¿no? Dándole las herramientas y haciendo ejercicios específicos con los papás para lograr crear un ambiente saludable, y llegamos obviamente a entender qué es lo que pasa en la parte del apego también, con mucho gusto, claro que sí, hasta con los valores, con muchas cosas muy interesantes. No, así y esta no parte, duden. Claro, y esta parte también incluso de la economía, porque todo tu trabajo interior se refleja en tu dinero. Y eso ahí es bien interesante. Entonces, pues bueno, ya estamos abusando un poquito del tiempo. Agradezco muchísimo esta plática tan interesante que resultó bastante profunda. Sí, y que agradezco mucho. Qué bueno que te gustó. Y entonces, pero bueno, al final el veredicto lo tienen pues quien nos ve, quien nos escucha, y repito, si te gustó, ve, comparte, ve las otras sesiones de Coachando Ando, vete al podcast de Emily, recomienda. Sí, por favor. Y ayúdenos. Academiaparapadres.com. No, Academia para Padres en Google, lo buscan en Google y ahí les aparece el podcast, y si quieren conocerme más es academiaparapadres.com, no, .mx, no es .com, es .mx, academiaparapadres.mx, y les lleva a mi página de internet, en donde pueden aprender un montón de cosas y divertirse en el momento uno. Muchísimas gracias. Como ya sabes, este espacio siempre está abierto, y siempre es bienvenida a presentarnos sus proyectos, a
a contarnos de más cosas para padres y todo. Entonces, pues acá te mandan abrazos, bendiciones y pues gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante, como siempre, con otro especialista en punto de las 7. Si te gusta este espacio, ve y platica y diles, oye, a las 7 los lunes, vete a ver Coachando Ando para que aprendas un poquito más. Así que los jueves nos vean en Ignis igual, que nos vean todos los jueves en Ignis y que tenemos este proyecto en común y pues agradecidísima muchísimas gracias, preciosa, y muchas gracias a ti que hoy nos acompañaste, que nos mandaste tus preguntas y que nos compartiste. Ay, pues un placer, todo para el bienestar familiar. Muchas gracias. Buenas noches.